vamos a nuestros estudios en Washington. Allí ya nos acompaña y hacemos contacto con Héctor Chamiz, es columnista del diario El País y profesor del Centro de Estudios de la Universidad Georgetown, y quien ayer moderó en la OEA un panel donde estuvieron ONGs venezolanas hablando de todos estos temas y de la difícil crisis que tienen que afrontar día a día los venezolanos. Como siempre, señor Chamiz, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Leí su más reciente columna en el diario El País y usted allí comparaba la situación de Venezuela con el juego de la yenga, ese juego que hacen los niños, que hacen también los jóvenes y los adultos, en el que van moviendo los bloques de madera de un edificio para luego ponerlos en la parte de arriba. ¿Qué falta para que termine ese juego en Venezuela? Un juego que ha traído hambre, muerte y dolor a los venezolanos. Bueno, sí, yo me refería como metáfora a que las piezas que se han ido quitando de la estructura constitucional, comenzaron con la ausencia de separación de poderes, la falta de libertades, la ausencia de libertad de prensa, y finalmente el año pasado, hacia noviembre, fue la cancelación y suspensión de los procesos electorales, tanto del revocatorio como de las elecciones regionales. Y entonces me refería a que ya virtualmente no queda nada del edificio constitucional de Venezuela, de ahí que la OEA, el secretario general Almagro, haya emitido un documento invocando no ya el artículo 20, sino el 21, que se refiere a no a anormalidades constitucionales, sino a una ruptura constitucional. Entonces, si ya, además de todo lo anterior, los venezolanos perdieron el derecho al voto, evidentemente estamos frente a un régimen autoritario, no es una democracia desde ningún punto de vista. Pero ¿quién no está viendo esa realidad? ¿Por qué la oposición pasó de tener una actitud de alguna manera propositiva dentro de lo que podía ser en la Asamblea Nacional, luego entró en lo que muchos consideran es una trampa del diálogo con el chavismo? Incluso en el documento de la OEA así se menciona, así se deja ver? ¿Qué es lo que no están viendo en Venezuela para que las cosas cambien? Bueno, uno puede especular mucho acerca de qué le ha ocurrido a la MUD. Lo que es evidente es que han entregado una serie de derechos que no les pertenecían, que les pertenecían a los venezolanos, entiendo yo, el derecho al revocatorio, con millones de ciudadanos que firmaron para ser partícipes de eso, arriesgando sus empleos y arriesgando sus becas o otros beneficios del Estado, y los empleados públicos además arriesgando su empleo. Y poco a poco fueron entrando en esta historia del diálogo que más no fue tal, ¿no? Porque, fíjese, hay un elemento emblemático en esto del diálogo. Una de las mesas de diálogo incluían la liberación de los presos políticos. Y de hecho, hoy hay más presos políticos en Venezuela que antes de comenzar este diálogo. Entonces es una idea ficticia. Y no es que no se pueda hablar, yo creo, lo que no debe dejar de decirse es la verdad. Y la oposición ha entrado en este juego tal vez, pero la OEA juega otro rol, tiene otro papel en esta historia, y bueno, ahora veremos cómo sigue esta historia de la Carta Democrática y los artículos 20 o 21. Y frente a eso eso desde el escenario político, como usted lo plantea, pero la gente en la calle, ¿cómo se puede sentir? Ese ciudadano venezolano que madruga a buscar algo de comida, ese ciudadano venezolano que va a una farmacia y no le dan los medicamentos que necesita para sobrevivir, ese ciudadano que busca en el sistema de salud una respuesta para lo que le está aquejando y no encuentra ese servicio. ¿Ellos qué pueden estar pensando? Una parte que parece inmóvil, otra parte que no suelta el poder. ¿Por dónde se irán a lanzar las fuerzas de la gente, lo que se moviliza en las calles para buscar lo que están necesitando todos los días los venezolanos?
Sí, el ciudadano común se encuentra huérfano, yo diría. Mismo ayer y hoy hubo manifestaciones espontáneas a raíz de la expropiación de panaderías en diferentes barrios, en diferentes ciudades de Venezuela. Ese ciudadano está en la desesperación, efectivamente. No hay comida, no hay medicinas, las redes sociales son farmacias virtuales donde los que participan piden medicinas a las cuales no pueden tener acceso. Las historias que uno lee en tantos medios periodísticos acerca de niños envenenados por comer yuca amarga o bien personas que buscan comida en tachos de basura a la noche. Lo que debe decirse además es que el gobierno de Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir ayuda humanitaria internacional, además de todo esto, ya sea de la Cruz Roja o de Cáritas o de cualquier otra organización que propuso en reiteradas oportunidades asistencia a los venezolanos en forma de comida y en forma de medicinas. El gobierno se negó a eso. Entonces, yo creo que la desolación debe ser profunda, porque por el otro lado, la MUD ha perdido credibilidad en la sociedad. Veremos cómo sigue el futuro cercano, porque yo creo que finalmente lo que va a terminar decidiendo es la desesperación de la propia gente, y va a ser la gente por delante de sus dirigentes, sin ninguna duda. Los ciudadanos movilizados por su propia desesperación, además. Eso es lo trágico. Agréguese que además hay una crisis de refugiados en puerta. Panamá ya ha negado visa a venezolanos. Costa Rica ha mostrado preocupación por la gran cantidad de venezolanos en su país. A las autoridades de Brasil han señalado que hay una importante migración en la frontera de Venezuela con Brasil. Eso no va a durar así para siempre, y si la desesperación aumenta, también va a aumentar ese flujo migratorio, lo cual supone además riesgos para los países vecinos de Venezuela. Yo me quiero detener, señor Chamiz, en esa frase que usted acaba de decir: el cambio vendrá por cuenta de la desesperación de la gente. En momentos en que desde el relato oficial, el del chavismo, se habla de una supuesta guerra del pan, porque es que los panaderos no tienen con qué hacer el pan nuestro de cada día, como diría el mismo Padre Nuestro, y el que están buscando los venezolanos. Y bien nos dice la historia qué es lo que sucede en los pueblos cuando no tienen pan. Inician las revoluciones. Ese es el camino, eso es a lo que se está verdaderamente abocando el pueblo venezolano con toda esta situación de yenga, de ese palito que podría derrumbar el edificio. Sí, sin duda. Tu comentario me hace acordar a las lecturas de la Revolución Francesa y el hambre ese verano de 1789 en París. La incapacidad de los ciudadanos de acceder a la alimentación básica, que es lo que sucede en Venezuela hace tiempo, y ahora el pan además es tan simbólico, porque el pan es no solamente el pan de la panadería, el pan significa la posibilidad de comer. Pero bueno, los dirigentes tendrán que estar a la altura de la población, de sus ciudadanos, o los ciudadanos encontrarán a otros dirigentes. Esta es una situación que se derrumba hoy o mañana o el año que viene, pero como está esta situación, va en una sola dirección. Ahora, yo creo que lo útil de la OEA, de Almagro y de la Carta Democrática es que pone sobre la mesa un hecho que los países de la región no han señalado con la fuerza necesaria, que Venezuela además trata de ocultar. Esta es una crisis humanitaria que compromete la seguridad de toda la región, porque Venezuela es un país grande, Venezuela es un país limítrofe con Brasil, con Colombia, tiene una costa en el Caribe importante y está muy cerca de América Central. Y esta es una crisis humanitaria que, si se traduce bajo una oleada de refugiados, que ya ocurre, pero que se magnifique esa oleada de refugiados, bueno, va a generar una enorme inseguridad e inestabilidad en los países vecinos, en las zonas vecinas a Venezuela. Y los gobiernos de la región deberían tomar conciencia de eso y
coordinar y cohesionar un frente común a efectos de abordar esta crisis de manera colectiva, que eso es lo que hace la OEA y eso es lo que ha hecho Almagro, además invocando la Carta Democrática. Pues, señor Héctor Chamiz, gracias por estar con nosotros en NTN 24, por hacer este análisis. Por supuesto que lo seguimos en sus diferentes columnas en el diario El País y en sus cátedras y en sus conferencias allí en la capital de los Estados Unidos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con NTN 24 siempre.